Gloria a Dios. Lo tiene Mateo 12, hermano. Verso 9 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía, ¿qué, hermanos? Seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Pongan atención en esas palabras que dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salido, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, que significa matarle, asesinarle. Ese era su deseo, ese era su plan de ellos. Aunque ese plan de asesinar, de matar a Jesús, hermano, quiero que me pongan atención en eso. El plan de matar a Jesús por medio de esos fariseos y su celo religioso también estaba en el plan de Dios y era la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, Dios manipuló el corazón de ellos para que fueran, hermano, empujados hacia eso, porque todo está bajo el control de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Toma su asiento, hermano. Vamos en esta mañana a hablar acerca de lo que no tiene perdón. Quiero hablar en esta mañana acerca de la ofensa contra el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mucha gente, ¿verdad?, ha malinterpretado y ha malentendido lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Y lo que uno llega siempre a la conclusión es que cuando una persona aprende mal, pues lógicamente va a enseñar mal. ¿Me está siguiendo, hermano? Una persona que aprende mal, por consecuencia va a enseñar mal. Entonces una persona que no entiende los conceptos bíblicos, lógicamente que va a enseñar cosas que no son correctas. Y déjame decir una cosa: muchas veces las personas no entienden lo que significa la blasfemia, hablando en este tema, ¿verdad?, contra el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que no tiene perdón? A estas alturas, hermanos, entrando ya en la introducción de todo esto, a estas alturas de todo el proceso que hemos visto en la vida y ministerio de Cristo, hermano, las cosas con los religiosos ya habían empeorado gravemente. Estos personajes ya no creían en Jesús, ni en sus milagros, ni creían que fuera el Mesías enviado. Estaban plenamente decididos a matarlo. ¿Cuánto rechazo sufrió el Señor? ¿Cuánto rechazo sufrió Cristo, hermano, de parte de los que deberían de recibirlo? Fíjese que la gente que más lo odió fue la gente que decían que más cerca de Dios estaban, hermanos. Qué irónico, qué irónico. Las cosas, vuelvo a decir, esas cosas habían empeorado. De este suceso de Mateo 12 a la crucifixión de Cristo ya nada más quedaba un año. En otras palabras, si hubiera sucedido hoy, dentro de un año en adelante, Jesús iba a ser crucificado. Pero absolutamente nada de lo que Jesús hiciera, hermano, hacía que los religiosos cambiaran de opinión acerca de Él. Fíjese qué grave es el endurecimiento espiritual. Es una gravedad, pero esa gravedad del endurecimiento espiritual es la consecuencia, lógicamente, de algo. Es como lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué pasa si usted deja un pan afuera? ¿Verdad que sí? Es la consecuencia de algo. O sea, no se endureció nada más porque el pan estaba echado a perder. Se endureció porque había una consecuencia de las cosas externas que lo endurecieron. Cuando el corazón de las gentes que van a las iglesias, a las cuales yo me sigo rehusando ya llamarles cristianos, no quiero ya llamarles cristianos, no quiero llamarles creyentes nacidos de nuevo. La gente que va a las iglesias se endurece es por una consecuencia, es por una razón. Tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón por la cual el corazón se endurece y se hace, porque una cosa dura es como las paredes, iglesia, como esa pared de roca. Pregunto, ¿usted le avienta agua? ¿El agua traspasa la pared? Se hace dura. Las cosas que se hacen duras también son impenetrables, ¿sí o no, iglesia?
De la misma manera, el corazón que se endurece también se hace impenetrable. Vamos a punto número 1, el poder de Cristo visible. Súbele poquito, mijo. El poder de Cristo visible. El poder de Cristo fue visible, iglesia. Se miró. No como hoy en día, lo he dicho muchas veces. Menos. Bájale poquito. Lo he dicho muchas veces. Hoy en día mucha gente dice que tienen el poder de Dios, pero no se ve. No se ve. Pregunto, hermano, si yo me echo un viaje a Chiapas y vengo a decirles que allá hice muchos milagros, yo pienso y creo que lo más justo debería de ser que hubiera pruebas, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo? Y no sé por qué me salió de Chiapas, pero para allá, ¿verdad? Sí, voy para allá. Pero déjame decir una cosa, iglesia. Hoy en día hay mucha gente que dice que hace muchas cosas supuestamente en el poder del Espíritu Santo, pero no se ven. No se ven. En otras palabras, como decimos nosotros, son cuentos chinos. Hermano, el poder de Cristo era visible. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hacía sus milagros frente a la gente y la gente no podía negar lo que Jesús hacía. Dios encarnado, el Dios de lo imposible. Dios encarnado, el Dios de lo imposible. No hubo nada para Jesús que Él no pudiera sanar y restaurar. Todo fue posible y lo hizo posible porque manifestó el máximo poder y la máxima autoridad divina sobre todas las cosas imposibles, inimaginables. Escúchame, iglesia. El hecho de decir que hoy en día no existen ciertos dones de milagros para hacer sanidades, eso pregunto, ¿eso hace que no podamos creer en el poder de Dios? No. En otras palabras, hay gente que ha confundido. Hay gente que dice, yo no creo que fulano de tal, voy a decir de mí, yo no creo que fulano de tal, porque diga que hace campañas de milagros, sanidades y prodigios, haga supuestos milagros. El hecho de que yo no creo en él, no crea en él y no crea en sus fanfarronerías, no significa que yo no crea en el poder de Dios. Por ejemplo, ahorita oramos por esta persona que tiene cáncer en el colon. Pregunto, hermanos, ¿cuántos creen que Dios lo puede sanar? Esa es la fe. Y oramos creyendo que Dios lo puede sanar, pero todo debe de ser bajo su voluntad, su soberanía. No porque yo quiera, lo anhelo, lo quiero, pero mi voluntad y mi deseo no está por encima de la soberanía y de la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces Jesús, hermano, Él hacía lo imposible. O sea, lo imposible lo hacía posible por una precisa razón: porque Él era Dios. Porque Él era Dios. Y era muy importante, hermano, que aquellas ovejas a las cuales el Señor fue enviada, hermano, creyeran en Él, creyesen en Él, miraran en Él el Mesías, miraran en Cristo al Mesías enviado. ¿Se recuerda la mujer samaritana? Una semana atrás lo estudiamos. ¿Qué dijo esa mujer samaritana? Señor, nos parece que tú eres profeta. Y cuando Jesús le reveló la verdad, después esa mujer dijo, tú eres el Mesías. Porque la fe nos revela la realidad de Cristo. Todas las cosas son posibles para Dios y nosotros debemos de creerlo. Vamos al verso 22 de ahí donde estamos. El verso 22 dice, entonces fue traído. Ya Jesús había sanado a uno con la mano seca. Allá en los versos 11, 12 y 13 había sanado a una persona con la mano seca. Y en el verso 22, en otras palabras, hagan de cuenta que Jesús iba, te sano. Y no hay nada que lo podía detener. El verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. ¿Y qué, hermanos? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Su poder era innegable. Y escúchame, iglesia, hoy en día el poder de Dios es innegable. Es innegable. El poder de Dios existe. El poder de Dios es real. El poder de Cristo es tan, ¿cómo se dice? Tan claro, tan real como la luz que nosotros vemos del sol. Así es la realidad de Dios. Así es la verdad de nuestro Dios. Y Dios sigue teniendo el mismo poder. Él no mengúa, Él no disminuye, Él no es menos. Claro que no. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y cuando Dios haga un milagro para sanar a quien Él decida sanar, Él lo hará. Él lo hará. Incluso, iglesia, cuando el clamor para ese milagro sea solamente de su persona.
de su propia persona. Cuando usted esté en una situación y diga: Señor, necesito un milagro, por favor, atiende mi ruego, y Dios obre y opere sobre esa vida sin la intervención de nadie más. Así existe el poder de Dios. Pero lamentablemente hoy en día, hermano, déjeme decirle esto: muchos han hecho del poder de Dios un circo. Han hecho del poder de Dios no solamente un circo, han hecho un negocio. Han hecho del poder de Dios, hermano, han hecho un show. Han hecho una diversión. Han blasfemado contra Dios y blasfeman contra Él constantemente. Porque piensan que el poder de Dios es algo que lo traemos nosotros y lo podemos usar y manipular y sacar cuando nosotros querramos. Hermanos, déjenme decirle esto y entendamos esta realidad. Dios es Dios, nosotros somos simplemente carne y hueso. Somos simple carne y hueso. Jesús, el mismo Salvador, continúa adelante. Jesús, el mismo Salvador, será juez, será el juez. Cada acción de Cristo manifestando su poder en favor de aquellos que necesitaban de Él, porque nadie más podía hacerlo, nadie más podía ayudarlos, nadie más podía liberarlos, solo Jesús, el Hijo de Dios. Para muchos Jesús fue la solución. Fíjese, pero para los religiosos Jesús fue un enemigo público, un usurpador al cual acusarían, hermano, de graves blasfemias. De graves blasfemias. A veces uno escucha personas, hermano, la otra vez escuchaba a una persona que decía, si tú presentas, dice, fíjese hasta dónde la gente no logra entender. Le dice este predicador, dice: si tú les presentas a la gente al Jesús de la Biblia, estás presentando a nadie. Así dijo. Dice: necesitas presentar al Jesús moderno, al Jesús de hoy. ¿Y sabe qué pretenden ellos decir con el Jesús moderno? El que se acomoda como tú eres. Eso son herejías destructivas, pero son encubiertas. Son encubiertas. ¿Me está siguiendo, hermano? Son herejías destructivas que son encubiertas. Jesús, dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Lo creen? Yo lo creo. Soy pastor, soy predicador, soy maestro, yo lo creo. Yo creo que Jesús es el mismo. Él es el mismo. Si Jesús ahorita viniera en persona, Él sería el mismo que hace 2000 y tantos de años. Sería el mismo. La misma persona. El mismo ser amoroso. Un hombre verdadero, real. Que se reiría con nosotros. Que lloraría con nosotros. ¿Se recuerda que lloró cuando Lázaro murió? Que también nos abrazaría. Que también platicaría con nosotros. Si tú lo invitarías a comer frijoles, Él iría. Pero Él es Dios. Él es Dios. Entonces cuando Jesús miraba, porque en una ocasión dice la Biblia que Él miró a la gente como ovejas que no tenían pastor. Fíjense, tenían un sistema religioso, pero no tenían pastor. Y Jesús vino a ser el buen pastor. Y Jesús, ese Salvador, un día, hermano, será el juez. Un día juzgará a todas las naciones. Los juzgará a nosotros, juzgará a toda gente. Mi carácter se parece a Jesús cuando aprendo a depender en cada momento de mi vida solo de Él y solamente por Él, hermanos. Esa es la formación de mi carácter. Y yo me explico, o me pregunto, mejor dicho, hermano, ¿cuándo nosotros vamos formando nuestro carácter a la imagen del Señor? Debemos de ir trabajando en nuestra persona, en nuestro ser. Déjame decir una cosa, iglesia.
a veces es tan, ¿cómo se pudiera decir? Es una de las cosas más importantes, pero a veces es una de las cosas más olvidadas de la gente. Que nuestro carácter, nuestra personalidad vaya formándose a la imagen del Señor Jesús. Ese debe de ser nuestra empresa principal. Número 2, acusaciones serias de un corazón endurecido. Cuando el corazón se ha endurecido, empieza a hablar toda clase de cosas que no entiende y no comprende y empieza a hablar en contra del Señor. Ellos al ver, hermano, cómo la gente empezaba a ver en el Mesías prometido, cómo lo empezaban a mirar, los religiosos cayeron en su peor desgracia. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Los religiosos empezaron a tener celos de Cristo porque Cristo les ofrecía algo que los religiosos con todo su sistema no podían. No podían darle a la gente. ¿Qué necesitaba la gente? ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos, hermanos, sobre todas las cosas necesitamos una relación real con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una relación real con Dios. Pregunto, ¿habrá algún sistema religioso que pueda ofrecer eso? A ver, otra vez. ¿Habrá un sistema religioso que pueda realmente dar una relación real con Dios? No lo hay. No lo hay porque los sistemas religiosos son dogmas, son simple y sencillamente reglas establecidas. Pero cuando la persona tiene a Dios en su vida y que Dios se hace real en su persona, la persona, hermano, empieza a establecer una relación real. Jesús, ¿cuántos entienden que Jesús es el mediador? El hombre y Dios estaban separados. Jesús vino a ser ese mediador. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Cristo. Entonces el sistema religioso de ese tiempo se había hecho obsoleto. Ya no servía. Había sido edificado sobre errores, sobre mentiras, sobre engaños, sobre propósitos personales de los religiosos. Entonces cuando llega Jesús y les dice, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús les dice, yo soy el pan, tienen hambre, vengan a mí. Yo soy el agua de vida, a todo aquel que tenga sed, venga a mí. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando Jesús vino hablando el evangelio, los religiosos, hermano, les cayó en shock. Y no solamente sus palabras tan atrevidas de Cristo, sino su poder. Su poder que en ese momento... La Biblia dice aquí que ellos, hermano, trajeron a ese de la mano seca en el día de reposo para tener una acusación en contra de Jesús. Fíjese la mentalidad de ellos, hasta dónde estaba de atrofiada, hasta dónde estaba ya de extraviada, que no comprendían el poder de Cristo. Pero entonces Jesús, cuando manifiesta su poder, cuando manifiesta su gracia, la gracia, su amor, su misericordia. Hace muchos años atrás había un joven que usaba drogas, perdido, hermano. Estaba perdido en el mundo, no tenía rumbo, no tenía futuro, no sabía ni qué hacer, no sabía nada de su vida, no sabía para dónde darle. Estaba perdido, extraviado vivía con pura gente que eran como él. Pero cuando la gracia tocó a ese joven de 18 años, hermano, cuando la gracia tocó a ese joven, es una cosa, ese joven se enamoró de aquel que tuvo gracia, porque esa es la gracia de Dios. Cuando Dios tiene gracia de ti, lo máximo que tú puedes hacer es vivir todos tus días agradecidos con Dios, ¿sí o no, hermanos? Les estoy hablando de mi persona. Yo en mi mente, por eso es que a veces soy en cierta manera, uno le pierde valor a las cosas terrenales. Las pierdes, ¿por qué?
En primer lugar, porque en realidad para nosotros tener una relación con Dios, hermano, no necesitamos un sistema religioso. Lo que necesitamos es simplemente ser sinceros con nuestro Dios, amarlo con todo nuestro corazón y vivir nuestra vida sirviéndolo. No hay otro motivo, no hay otra razón. Las acusaciones serias vienen por ese endurecimiento. Dice en el verso 24 y 25, dice, y toda la gente estaba ¿qué, hermanos? Atónita, asustada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, habían escuchado lo que estaba ya pensando y diciendo la gente. Decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lo acusaron, hermanos, lo acusaron de usar o tener pacto. Belcebú, la palabra Belcebú o el sinónimo del dios Belcebú significa, hermano, el dios del estiércol o el dios de las moscas. Imagínense entonces, hermano, estos hombres ya en su corazón totalmente endurecido, pues ¿qué les impedía hablar toda clase de blasfemia contra Jesús? Y le dijeron, ¿sabes qué? Espérate tantito, tú echas afuera a estos demonios y sanas a esta gente por el poder del Dios del estiércol, el Dios de las moscas. En otras palabras, ellos creían que un espíritu, el espíritu de estos dioses mundanos, estos dioses paganos, habitaba en la persona de Jesús. Pregunto, ¿esa es una ceguera espiritual, sí o no, hermanos? Claro que sí, claro que sí. Ellos ya no sabían lo que hablaban. Hablaban simplemente por hablar. La falta de carácter no deja ver las verdaderas maravillas espirituales de Dios, hermanos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando una persona, hermano, carece de un carácter espiritual, eso no le deja ver las verdaderas maravillas espirituales de Dios. Cuando nuestros valores son diferentes, hermano, las prioridades cambian. Les trato de enseñar y lo aprendemos a través de la Biblia. Pregunto, iglesia, ¿no es mucho más importante ser salvos que sanos físicamente? Pero hay muchos movimientos que no enseñan así. Que de hecho hay movimientos que te dicen que si estás enfermo es porque algún pecado estás cometiendo. Es porque vives en una falta delante de Dios. ¿Han oído semejantes cosas? Hay gente que te enseña eso. Está enfermo porque de seguro en un pecado anda. Es una cosa, no es cierto, hermanos. No es cierto. Yo en mi vida, a través de mi vida, he mirado gente morir. He conocido yo gente que han muerto, que eran personas sumamente consagradas a Dios, vivían amando al Señor, y nos ha tocado verlos morir de cáncer, de enfermedades terminales. ¿Y ¿Qué decimos? Es que de seguro algo anda haciendo mal y por eso Dios no lo puede ver con buenos ojos. ¡No! Al contrario, nos hemos despedido de esas personas. Usted no se imagina y le decimos, un día hasta pronto. Vas al lugar donde nosotros anhelamos ir y queremos estar con nuestro Señor. Pero no, ¿por qué cree que sea? Vuelvo a preguntar y le vuelvo a decir, todos esos movimientos de sanidades y milagros, hermano, es como una mentalidad que te dice, no te conformes a estar enfermo. No te conformes, porque eso de estar enfermo es una mentalidad de perdedor, es una mentalidad de un fracasado. No es cierto. No es cierto, los hijos de Dios también se enferman, y lo he dicho muchas veces. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, el profeta Eliseo estaba enfermo. Entonces, ¿cuál era el problema? No había ningún problema. Pero cuando la persona se ha endurecido, hermano, empieza a hablar simple y sencillamente blasfemias contra Dios. Vamos adelante. Jesús les contesta algo lógico, algo muy lógico a la mente de ellos, a ver si agarraban, como decimos nosotros, si agarraban la onda, a ver si entendían.
les había dicho, les contó inmediatamente una parábola para ver si ellos agarraban o entendían de lo que Jesús les estaba diciendo. Vamos al verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, pregunto, para saber los pensamientos de alguien se necesita ser omnisciente, ¿no, hermanos? Y una persona que es omnisciente significa que es Dios. Por eso hay otras sectas que dicen, no, Jesús no es Dios. Pues la Biblia dice que sí, porque Él es omnisciente, sabía los pensamientos de la gente. Dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, o sea, ese dios del estiércol, ese dios pagano, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos verán o serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús les estaba dando a entender una verdad espiritual con aspectos analógicos, físicos, para que ellos los pudieran entender. Hermanos, si nosotros, pregunto, nosotros queremos ser fuertes como iglesia, ¿sí o no? Hermanos, queremos ser fuertes como iglesia, pero si estamos divididos, ¿podremos? ¿Verdad que no? Claro que no podemos. En la división no hay fuerza. La fuerza está en la verdadera unión. Allí es donde está la fuerza. Jesús les estaba dando ese. Pregunto, ¿es eso difícil de entenderlo, hermanos? Pero estos hombres que eran sumamente preparados en la ley de Moisés y eran sumamente preparados en las leyes políticas y sociológicas del judaísmo, no pudieron entender una verdad tan simple. ¿Por qué? Porque había algo que les evitaba entenderlo. ¿Cuál era? O mejor dicho, ¿qué era su condición? Que su corazón estaba tan endurecido, había tanta dureza en sus almas, en sus vidas, vuelvo a decir, que no podían entender incluso ni los más básicos y elementales principios bíblicos. Hermanos, ¿cómo podemos saber que un corazón se ha endurecido? Te lo voy a decir para no dar tantos rodeos. Te lo voy a decir así clarito. ¿Cómo puedo yo saber que un corazón se ha endurecido? Cuando te deja de importar la palabra de Dios. En ese momento, pídele perdón a Dios, porque si no se te acabó el corrido. Créeme lo que ya no hay más. ¿Me estoy explicando más? Ya no hay más. Si estás esperando Usted ha conocido personas que dicen, no, yo ya me voy de esta iglesia porque siento que ya no me lleno. ¿Ha oído esas expresiones? Es que ya siento que ya... No. Ese no es el problema. El problema es que tu corazón se ha endurecido. Tu corazón ha llegado a una condición en la cual no entiendes, ya no disciernes. Ya la palabra de Dios ya no. Déjame decirte una cosa. Entonces, ya como ves insuficiente la palabra de Dios, vas a buscar otras formas de llenar y satisfacer tu dureza espiritual. Y eso es una realidad, hermanos. Eso es una realidad. Creo que alguna vez usted ha conocido personas que han recorrido todas las iglesias de la ciudad. A ver, levante la mano. ¿Quiénes conocen personas así? Todas las iglesias los conocen. ¿Sí me explico, hermanos? Todas las iglesias. No es lo mismo que te conozcan como el hermano fulano que va a tal iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, es el hermano que va a la iglesia allá, no. Y que te conozca todo el mundo, que te conozca mucho. Pero que te conozcan. Yo un día le dije a una persona, que algunos de ustedes la conocen, que también anda a todas las iglesias. Le dije, ¿sabes qué? Cuando tú te mueras, yo no sé a qué pastor le vas a pedir que te entierre. Así le dije, no sé a quién le vas a pedir que te venga a enterrar, o quieres que te quemen, te echen una bolsa y te tiren por allá donde en el mar, ¿qué es lo que va a querer? Pero es una cosa, hermano, ¿por qué suceden esas situaciones? ¿Por qué suceden esas situaciones? Porque la dureza del corazón llega al grado tal que no hay una satisfacción real de su vida y de su persona. Ok, porque eso básicamente es donde comienza, póngame atención, donde comienza, hermano,
la blasfemia contra el Espíritu de Dios. La religiosidad carece, inciso D, la religiosidad carece de carácter espiritual. Y ese es el problema. Ese es el problema. Una cosa es nuestro carácter como somos, de lo que somos. Hay gente que dice, no, es que mi carácter es muy enojón, soy muy explosivo, soy muy chillón, soy muy sentimental, soy muy, X cosa. Yo no sé cómo serás y cómo te conocerá tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ese es otro problema. Pero no estamos hablando de ese carácter. No estamos, en este punto no estamos hablando de ese carácter. Estamos hablando del carácter de tu actitud hacia Dios, hacia su palabra, hacia la verdad de su palabra. Ese es el carácter que estamos hablando. ¿Cuál es tu actitud hacia una verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu actitud hacia una verdad revelada a tu alma y a tu corazón? Si es que todavía están son sensibles a Dios y a su palabra. ¿Cuál es tu carácter hacia eso? ¿Cuál es tu actitud hacia eso? Ese es tu carácter. Ese es tu verdadero carácter. Escúchame, ese es tu verdadero carácter. Pero la religiosidad carece de ese carácter. Carece de ese carácter. En el verso 27 Jesús les pregunta por sus hijos. Fíjese, leemos una vez más el verso 27. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan o los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué les pregunta Jesús, hermano, de sus hijos? ¿Cuáles hijos? ¿De cuáles hijos está Jesús hablando? Los religiosos, los fariseos, pónganme atención en esto. Los fariseos tenían un departamento especializado en exorcismos, hermanos. O sea, ellos tenían dentro de toda su cúpula religiosa, dentro de toda la cúpula religiosa, tenían un departamento que se dedicaba a echar fuera demonios, a expulsar demonios, y era parte del mismo sistema religioso fariseo. Ese era, en otras palabras, cuando había una persona que ellos consideraban que tenía un demonio, llamaban a los exorcistas que pertenecían al mismo grupo fariseo para que fueran a exorcizar a tal persona. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso 13, no pierda Mateo, dice Hechos 19, verso 13. Pero algunos de los que, hermanos, judíos, exorcistas ambulantes, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío. Fíjese lo que dice, jefe de los ¿qué? De los sacerdotes que hacían esto, hermanos. Estas personas estaban entrenadas para eso, para el exorcismo. Pero pregunto, continuando la historia, si usted la continúa después, pregunto, ¿ellos pudieron expulsar el demonio de este hombre? Hermanos, ¿qué pasó? Un solo demonio desnudó a los 7 hijos de Seba y los corrió todos golpeados. No pudieron. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no creían en Jesús. No creían en Jesús. Esos hijos de Seba, yo creo que son los modernos, estos milagreos que existen hoy en día, hermanos. Que usan el nombre de Jesús para su modus vivendus. Porque viera cuánto dinero se mueve en esas campañas, hermanos. Porque viera cuánto dinero se mueve. ¿Sabe por qué? Una cosa yo entiendo, que mientras los borregones no se acaben, todos estos falsos profetas y negociantes y mercaderes del evangelio van a estar existiendo siempre. Siempre van a estar ahí. Entonces estos hombres no pudieron. ¿Por qué? Porque eran hijos de aquellos que habían rechazado a Cristo mismo. Habían aprendido lo que sus padres habían aprendido. ¿A qué? A rechazar a Jesús, a rechazar la verdad de Cristo.
Habían rechazado, hermano, al Cordero de Dios. ¿Cómo es que, hermano? Por eso les he dicho muchas veces, en cierta forma, en cierta manera, ¿dónde se le ocurre al ser humano que Dios le va a prestar su poder? Qué tremendo, hermanos. Que Dios le va a prestar su poder al hombre para que lo maluse. Eso no sucede en ningún aspecto. Eso no sucede en ningún aspecto, hermano. Pregunto, y les he dicho muchas veces, si yo agarro el agua, si yo agarro agua, póngame atención, yo agarro agua, un garrafón que está allá afuera, y le echo miel, le echo colorante y le echo azúcar, y la mezclo y la sirvo en botes y le pongo la marca Pepsi. Hermano, pregunto, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Eso es plagio. Eso es fraude. ¿Me escucha? ¿Me explico? Déjame decir una cosa, hermano. Mucha gente pretende hacer lo mismo. Y que no solamente en los niveles milagreros. Déjame decir una cosa. Se lo voy a poner en un plano que entendamos todos. Cuando tú dices que eres cristiano, pero tus frutos y tus testimonios no van de acuerdo a la vida del cristiano, tú estás cometiendo fraude. Estás cometiendo un fraude. ¿Sabes cuál es? Ese es el pecado del segundo mandamiento. ¿Se lo saben todos? Usan el nombre del Señor en vano. Y nadie va a tener, hermano, a esas personas. Dios no los va a tener por inocentes. Un consejo, cámbiate el nombre, ponte testigo de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ponte testigo de Jehová, ponte mormón. No digas que eres cristiano si tus frutos no manifiestan, hermano, al Señor. Porque te va a ir más mal. Que de hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad que no, iglesia? Pues ellos van a tener menos castigo que aquellos que dicen que son cristianos, pero sus frutos y sus testimonios son, hermano, son malos. Porque están usurpando el nombre del Señor. Lo mismo pasó con estos hijos de Seba. Creían que podían echar mano del nombre de Jesús para ser ellos. Pero déjame decir una cosa, no lo dice aquí la Escritura, pero en la historia dice que estos hombres, cuando hacían esa clase de exorcismo, no lo hacían gratis. No lo hacían gratis, ellos lo hacían por lucro. Ese era su modus vivendus de ellos. También como el mago Simón y algunos otros que lo hacían por un modus vivendus, iglesia. Demas, todos esos hombres. La falta de carácter solo causa tibieza. Adelante, inciso la falta de carácter solamente causa tibieza. Jesús lanzó otra advertencia contra los tibios en el verso 30. Continuemos, Mateo capítulo 19. Pero en capítulo 12, Mateo 12, el verso 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? En otras palabras, pregunto, hermanos. Cuando usted no está de acuerdo con Cristo en su palabra, en su voluntad, en su soberanía, en su palabra, en toda su verdad, ¿qué es lo único que usted está causando? ¿Qué es lo único que las personas causan? ¿Qué es lo único que causa? ¿Qué es lo que causa la gente alrededor del mundo cuando no están de acuerdo con Cristo pero usan su nombre? Solamente desparraman, solamente destruyen, porque es una verdad. Es una verdad. Mucha gente en el mundo y en la historia no están llamados a la vida eterna, no están, y por más que hagamos lo que hagamos, no están llamados a la vida eterna. Pero debemos una cosa, hermano, muchísima gente toman de excusa y de pretexto a los falsos cristianos dentro de las iglesias. ¿Sí o no, hermanos? Y Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Un corazón tibio lo único que causa es estar en contra de Cristo, que de hecho la Biblia lo enseña. Jesús dice allá en el libro de Apocalipsis, dice: hermano, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, ¿qué hará el Señor? Lo vomitará de su boca. Fíjese. Y ahí en esa misma advertencia Jesús dice: mejor te fuera, ¿sí o no? Ser frío o ser caliente. Fíjese.
Mi carácter se forma en mí cuando tomo decisiones firmes a favor de seguir, hermano, a Cristo, de seguir a Cristo y convertirme en un discípulo verdadero. Punto número 3, lo que ya no tiene perdón. ¿Qué es lo que ya no tiene perdón? El juicio de estos religiosos, hermano, o que estos religiosos recibieron, fue justo, porque Jesús mismo los sentenció. Vamos al verso 31 de ese mismo capítulo 12. Verso 31 dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra quién, hermanos, no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Hermanos, la incredulidad. Esa es la blasfemia total y absoluta contra el Espíritu de Dios. Porque te decía hace un momento, hermano, si alguna persona no crea la verdad, ¿hay otra verdad más allá de Dios? Entonces, ya no hay otra verdad. Ya no hay otra cosa real y verdadera. Blasfemar contra el Espíritu de Dios, hermano, se los he dicho muchas veces. No es lo que mucha gente identifica hoy en día. No es eso. Cuando hace poco yo hablaba con una persona y me decía, pastor, me hizo esta pregunta, pastor, ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Le dije, claro que sí, he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y me siguió preguntando, me dijo, ¿y hay señales en usted? Le dije, claro que sí hay señales en mí, los frutos del Espíritu de Dios. No, pero no me refiero a eso, me refiero a la señal indudable de que usted tiene el Espíritu Santo. Yo ya sabía por dónde iba, ya sabía lo que me estaba preguntando, nada más que ya ve cómo es uno, ¿verdad, hermanos? Le dije, ¿a qué os referéis, mi estimado hermano amigo? Y me dijo, ¿usted habla en lenguas? Le dije, pues mira, una lengua sí la hablo perfecta, el español. La otra, el inglés, más o menos, así es que sí hablo en lenguas. ¿Cuántos aquí saben que la lengua se refiere a idiomas? Si usted habla 2 idiomas, esto se habla en lenguas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y a su nombre. Entonces, me dijo, ya cuando el hombre miró que no le estaba yo... Él pensaba que no le estoy entendiendo perfectamente, pero pastor, ¿por qué usted se atreve o por qué usted no tiene temor de blasfemar contra el Espíritu Santo? Ahí es parte de lo que le explico, es parte de lo que le digo. Cuando una persona piensa o cuando tú ves a una persona dice, es que esa no es la manera correcta de interpretar lo que la Escritura dice. Entonces las personas piensan que estás blasfemando contra el Espíritu Santo porque no hablas en lenguas. O porque no ves visiones, o porque no ves sueños, o qué X cosa. No, debe ser una cosa que no es eso. Jesús se recuerda aquellas solemnes palabras que dijo el Señor: todo aquel que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, y aquel que se rehúsa a creer en el Hijo del Hombre será condenado. ¿Por qué? Si Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, ¿por qué Jesús dice que aquel que no cree en el Hijo del Hombre no será perdonado? ¿Por qué? Porque la realidad del Espíritu de Dios es llevarte a creer en el Señor Jesús. Esa es la realidad del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir. ¿Cómo puedo yo saber que el Espíritu de Dios está en tu vida? ¿Cómo puedo yo saber que el Espíritu de Dios está en tu vida? Hermano, cuando tú amas la palabra de Dios, cuando la amas, cuando es tu alimento total, absoluto, constante, a diario. Esas personas habían dejado de creer, no creyeron en el Espíritu del Señor, no creyeron en Dios mismo. La religiosidad, continúa adelante, la religiosidad confunde el carácter espiritual, busca entender. La religiosidad confunde el carácter espiritual, busca entender. Muchos no han entendido que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, no es lo que fueron enseñados, no. Vamos a ver por qué en realidad es esa blasfemia, un poquito más adentro de esto. En primer lugar, yo creo que usted lo tiene ahí en su nota, hacerlo deliberadamente.
deliberadamente, no por error, no por accidente. Los religiosos conocían quién era Cristo, habían oído su doctrina, conocían que venía de Dios. Ellos lo hicieron con plena conciencia de lo que estaban diciendo y haciendo, hermanos. Blasfemar contra el Espíritu Santo es deliberadamente rechazar su verdad. ¿Que sabes que es verdad? Pero tú, por tu carácter y tu corazón endurecido, dices, pues tendrá verdad, tendrá razón, pero yo no creo así. Eso es el inicio de la blasfemia contra el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo como pastor y predicador siempre digo, Señor, no puedo yo depender de mi intelecto para hacer entender a la gente. Tienes que ser tú. ¿Me explico, hermano? Y yo creo eso, yo lo creo, ¿no? Por eso a veces me han preguntado personas que incluso cuando algunos que escuchan predicaciones mías de años atrás, a las escuchan ahorita, me dicen, pastor, ¿usted por qué a través del tiempo? Porque yo escuché predicaciones desde hace mucho tiempo, a las de ahora, ¿por qué como que le ha bajado el volumen incluso a su voz, a su impulso para hablar la palabra de Dios? Y yo les he dicho, es que yo ya me convencí, Dios a puro coscorro me dejó entender que no soy yo el que convence a la gente, sino es el Espíritu de Dios. Entonces, si yo te hablo, hermanos, ustedes necesitan rendirse al Señor. Yo confío que el Espíritu Santo, a través de esa voz tan suavecita, tan cariñosa, los convenza. Cuando dicen amén. Y si te grito y salto y estoy aquí rojo, que se me va hasta la respiración, es una cosa, iglesia, eso no va a significar que te va a convencer el Espíritu de Dios. ¿Me estás explicando, hermano? Pero entonces hay iglesias que, ¿a poco no hay iglesias que dicen, ese pastor está lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Verás cómo grita? ¿Verás cómo brinca? No, hombre, la unción se siente. Ok, ¿y qué aprendiste de él? Nada, pero vieras qué bonito brinca. Es una barbaridad, ¿sí o no, iglesia? No, yo no creo eso. Yo creo que la persona cuando viene a la casa de Dios debe de aprender. Entonces la persona en su corazón dice, no, yo no creo eso. Bueno, entonces vete ateniendo a las consecuencias de tu vida y de tu persona, amén, hermanos. Y también lo digo a la gente que nos escucha a través de la enseñanza que se manda al mundo. Una iglesia tan chica acá en Bakersfield, hermano, manda sus predicaciones al mundo. Hay iglesias enormes en esta ciudad que nadie las conoce. ¿Sabes por qué nadie las conoce y nadie les importa? No les importa ni reproducir sus predicadas, ni les importa mandar sus enseñanzas. Yo a veces busco iglesias, que sé las iglesias grandes de aquí de la ciudad, busco sus páginas de internet, no tienen predicaciones, no tienen enseñanzas, no tienen videos de nada. ¿Saben por qué? Yo sospecho de algo. Sospecho que tienen temor que sus herejías salgan al aire. Sospecho que la gente los empiece a cuestionar. Espérate tantito, ¿cómo que dijiste esto? Sospecho de eso, iglesia. En primer lugar. En segundo lugar, puede ser que como ya son iglesias tan grandes, pues no necesitan de nada. Pero es una cosa, yo no lo hago por ganancia porque nadie me manda $1. ¿Cuántos dicen amén? ¿O nos estamos durmiendo? No, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno que las predicaciones salen al mundo. Y cuando la gente me pregunta, pastor, le quiero hacer una pregunta, usted dijo esto en una predicación, con gusto se la contesto, hermano. No hay nada que me avergüence ni que me esté escondiendo. Pero la gente cuando deliberadamente dice, no, yo no creo así, pues es tu problema. Ese es tu problema. Porque es tu deber. Ya te lo dije anteriormente, la religiosidad confunde. El carácter espiritual busca entender. ¿Cuántos dicen amén o no? ¿Qué hicieron los de Berea en Hechos 17? Investigaron si era verdad. Punto número 2, segundo punto, ahí mismo donde estamos. Rechazo consciente del perdón, hermano. Jesús en el verso 31 ofreció perdón para toda clase de ofensa y pecado. El pecado más grave que la humanidad hizo fue crucificar a Jesús. Mas en cambio, desde ahí, hermano, ¿cuántos saben que desde la cruz Jesús ofreció perdón?
Allá en Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Santiago dice que en su redención, o que su redención cubre multitud de pecados. Santiago 5:20. Y que si confesamos cualquier pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice 1 Juan 1:9. Pero estos judíos no quisieron ser perdonados, ni pidieron ser perdonados. Su odio a Jesús fue mayor. Y déjame decirte una cosa, es una gran verdad. ¿Sabes por qué? Y te lo he dicho muchas veces, hermano. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos y tenemos una atmósfera personal, un ambiente personal de lo que somos. Y muchas veces no nos gusta que nadie se meta en nuestra vida personal. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta. ¿O te gusta? Es como si alguien te fuera a pisar las plantas de tu patio. ¿Te gusta? ¿Hermanos? Es como si alguien te fuera a patear el perro a tu casa. ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Te voy a decir una cosa, todos tenemos una vida, ¿sí o no? Alguna pública, otra muy oculta y otra muy escondida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí saben que Dios conoce todo? Entonces, cuando la verdad nos molesta, y cuando la verdad se refiere a nosotros mismos, pues al primero que culpan es al pastor. Pero culpar al pastor es un efecto de la carne. ¿Cuántos están aquí? Porque no estás entendiendo que Dios te está hablando. Que Dios está hablando a tu vida. ¿Sí? Y entonces, una de dos. O dices: Señor, en este día hablaste a mi vida, porque yo soy eso, perdóname. O dices: pastor metiche, de seguro ya alguien fue y le contó. Y empiezas a ver sospechosos a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Volteas a ver a todo el mundo. Hasta el perro sospechas, tú fuiste. Es una cosa, eso es algo muy importante que usted debe de entender. Es algo muy importante que debe de entender. Estos hombres no pidieron perdón. Dios les está, Jesús, pero pregunta, hermano, ¿Jesús no era la verdad? Él era la verdad, dijo: yo soy la verdad. Jesús les habló ahí, hermano. ¿Cuántos quieren que Jesús nos hable hoy en día? Señor, háblanos. Y nos habla el Señor constantemente, háblanos. Pero muchas veces hay gente que son como los fariseos, se endurecen y se van endureciendo. Y dime una cosa, humanamente nos damos cuenta el endurecimiento que va causando sobre sus vidas, sobre sus personas. Se endurecen. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Es natural del hombre natural. Eso es natural de la persona natural. El hombre ama más las tinieblas que la luz, ama más la mentira que la luz. Eso es natural. ¿Qué haré? ¿Me voy a cortar las venas? Absolutamente no. No. Ese es mi trabajo, ese es mi labor, ese es mi llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y es el tuyo decirle a tu familia, y es el tuyo decirle a tus vecinos, decirle a tus compañeros de trabajo. Es tu labor y tu llamado decirle la verdad. Te van a odiar, te van a apedrear, te van a sacar de su nómina, te van a sacar de su nómina de invitaciones personales a sus pachancas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Y te van a poner ahí: a este sáquelo por gorrón y porque nos echa a perder las fiestas. Y te van a sacar. Pero déjame decir una cosa: tú ya cumpliste con Dios, cumples con el Señor. La tercera: no es la blasfemia contra el Hijo ni contra los hombres, sino contra el Espíritu. Jesús dijo y definió esto claramente: blasfemar con el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, es hacerlo contra Dios mismo. Es hacerlo contra aquel que convence del pecado. ¿Qué dice Juan 16, verso 7? Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, está Jesús antes de irse al cielo, dice: si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. El verso 8: y cuando Él venga, convencerá, dígalo conmigo, convencerá al mundo. ¿De qué? De justicia y de juicio. Entonces pregunto: ¿el convencimiento del pecado, hermanos, es una obra humana o es una obra espiritual?
Entonces no hay por qué afanarnos, no hay por qué nada. Señor, es tu verdad, nuestra labor es predicar tu verdad y tú convences, tu espíritu convence a la gente. Pero vuelvo a decir, ya cuando la persona empieza, no, yo no creo, yo no acepto eso, ya estás vas entrando. Ya cuando la persona no pide perdón, cuando después de que Dios le abre la realidad de su vida y te dice, estás así, no pide perdón a Dios, no va a sus rodillas y no hay un arrepentimiento genuino, sino que persiste en su propia vida, y después, hermano, cuando simple y sencillamente después en adelante le deja de importar lo que se hable, lo que se diga, ya. Porque, pregunto hermano, ¿no a veces la gente ya va a las iglesias como un robot? Robóticamente. Cuando la Biblia dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Cuando la Biblia dice, pueblos todos, batir las manos, alabar al Señor. Me recuerdo hace muchos años, escuché a un músico que dijo, una persona que durante el servicio de adoración no levanta sus manos a Dios y no cierra sus ojos en alabanza al Señor, dice, no le tengas mucha confianza. Es cierto, hermanos. Es cierto, porque la Biblia nos exhorta que debemos de alabar y exaltar a nuestro Dios. ¿O no, hermanos? Y vuelvo a decir, no es una obra de los músicos. También es una obra espiritual. Ojo, es una gran verdad. Entonces ya la persona cuando se endurece, cuando deja de creer la verdad, cuando ya, pues yo vengo aquí nada más porque religiosamente tengo que hacerlo así. Déjame decir una cosa, hermano, ya la situación es muy seria. Ya es más seria de lo que nosotros podemos entender o imaginarnos. Continúa adelante. Siempre el verdadero carácter espiritual acepta lo verdadero. No solamente es decirle amén, sino que lo acepta en su alma. Concluimos pues, hermano, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una palabra o grosería, aunque jamás debemos de hablar malas palabras, lógicamente, ni contra el Señor ni contra el Espíritu de Dios, sino es un rechazo a conciencia de su verdad, de su persona y de su poder para darnos perdón y la vida eterna. Él es el último activo de la Trinidad para darnos vida nueva. Después de Él ya no hay más perdón ni más verdad. Esa es la blasfemia contra Él. Si usted, cuando tenga más tiempo, vaya esta tarde a su casa y lea el capítulo 6 de Hebreos. Búsquelo, apúntelo ahí en sus notas. Voy a leer esta tarde el capítulo 6 de Hebreos. Ese capítulo 6 de Hebreos se refiere a las personas que están dentro de las iglesias, que ya están dentro de las iglesias, que ya no hay otro sacrificio más que se pueda ofrecer por ellos, porque se han endurecido. Ya la verdad ya no es una realidad para sus vidas. Ya no es una realidad. Es triste ya esa situación. Pregunto, iglesia, cuando usted ve un pan duro, ¿no se nota? Hermanos, ¿verdad que sí? Se nota. De la misma manera, la actitud de la gente se va notando. Uno puede ver cuando hay personas que es lo contrario. Su fe crece, su ánimo, su fuerza, su deseo va fortaleciéndose y va simbrándose cada vez más. Sus cimientos se van haciendo más fuertes. ¿Por qué? Porque es aquel hombre que escuchó la palabra de Dios, la puso por obra y escarbó. Se puso a escarbar, hasta que encontró la roca. ¿Cuántos están aquí, hermanos? La encontró y ahí puso su casa. Ahí la puso. Pero hay una actividad constante de amor, de servicio al Señor. Mi carácter se forma en Cristo cuando soy obediente y sumiso al Espíritu de Dios en mi vida. Cuando me redarguye y yo le obedezco, me humillo a Él.
Esa es la realidad del Espíritu de Dios, hermanos. Esa es la realidad del Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás miraba un video de una persona, también famosísimo, que agarró una Biblia. Él empezó diciendo, dice, tengo un poder en mí. Así empezó, dice, yo tengo un poder en mí, dice, que no sé cómo opera, pero opera en mi persona. El Espíritu de Dios está en mi vida, dijo él. Y entonces dijo, se los voy a comprobar aquí. Está una multitud de gente, estaba una plataforma grande, y agarró la Biblia y la tiró al suelo, así, la tiró al suelo. La agarró y la tiró al suelo. Dijo, a ver, pastor, usted, levántese y pase esa línea invisible. Yo no sé cómo opera, pero ahí está una línea invisible. Entonces la gente se levantó y cuando trataban de querer caminar por el medio de esa línea, caían en convulsiones y todas las cosas. Y no podían, según ellos, y mandaba uno, a ver tú, Aparicio, el baterista, pasa tú y a ver, atraviesa esa línea. Y se levantaba Aparicio y caía al suelo. Y entonces la gente decía, ¿qué manifestación del Espíritu Santo? Es todo lo inverso. Es todo lo inverso. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu no vino a eso. Ya lo leímos. ¿A qué vino? A convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No vino a hacer shows. El Espíritu Santo no vino a hacer faramaya, no vino a hacer circo. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso no lo es, hermano. Pero el Espíritu de Dios es sencillo. El Espíritu de Dios es sencillo. El Espíritu de Dios es sencillo. No la Biblia lo identifica al Espíritu Santo con una paloma, como una paloma. ¿Cómo son las palomas, hermanos? Las palomas son los animales más dóciles y frágiles que puede haber, ¿sí o no, hermano? Porque el Espíritu Santo es así. Es así. No creas que es un águila, no lo identifica con un águila, lo identifica con una paloma. Aunque también en otras palabras, la Biblia lo identifica con un fuego, con un viento. Pero el símbolo original, cuando usted ve en la mayoría de los murales, en la mayoría de los vitrales, hermano, donde aparece la figura del Espíritu Santo, siempre es con una paloma, porque es el símbolo principal del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, no creas que te va a gritar como te gritan los predicadores. No creas que te va a convencer con palabras de sabiduría humana. No. No creas que te va a convencer haciéndote caer o convulsionándote. No te va a convencer así. Te va a convencer cuando abra la palabra de Dios y tú puedas ver a Cristo aquí reflejado en su palabra y puedas amarlo con todo tu corazón. Porque en eso es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza y corazón. Si no estás hacia ese mandamiento, si no estás caminando hacia ese mandamiento, entonces no es el Espíritu de Dios el que está operando en tu vida. No es el Espíritu de Dios el que está operando en tu vida. ¿Quién sabe qué espíritu está operando en tu vida? Porque pregunta, hermano, ¿qué acaso no la vida cristiana no es acerca de Dios y de su gloria? Otra vez, ¿no acaso la vida cristiana es de Dios y de su gloria? Entonces el Espíritu Santo viene para que nosotros glorifiquemos al Padre en obediencia, en sumisión, en sujeción. Continúa adelante, punto número 4. La última opción de Jesús es en contra de sus adversarios. La última opción de Jesús en contra de sus adversarios. Vamos a Mateo 12, el verso 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Deme unos minutos para terminar esto, iglesia. Dijeron ellos, deseamos ver de ti señal. Hermanos, ¿qué no acababan de ver al de la mano seca ser sanado? ¿Qué no acabaron de ver al endemoniado ciego y mudo que habló y miró? ¿O era sordo? Bueno, los sordos eran los fariseos, ¿verdad? Fíjese, estaban más ciegos y mudos y sordos y ciegos de aquello. Pero pregunto, ¿no vieron esas señales? ¿Hermanos? Entonces aquí hay gente que dice, ya ve, pastor, ya ve. Tenemos que ver para creer. No,
ellos tenían que ver eso para que creyeran en el Mesías. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Jesús hizo esas señales en ese momento para que la gente que estaban ahí alrededor creyeran en Él. Pero Jesús nos dice a todos nosotros, bienaventurado aquel que no ve, pero cree. Bienaventurado aquel que no ve, pero cree. Usted, hermano, y se lo he dicho muchas veces, ¿qué ha mirado de Dios? No nos empiece a platicar, amén, nada más le estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué ha mirado de Dios? No platique, no, nada más usted empiece a meditar en su ser. ¿Qué ha mirado de Dios? ¿Ha tenido sueños? ¿Ha sido usted llevado al tercer cielo? ¿Ha oído aleteos de ángeles? No sé. ¿Usted ha mirado algo? ¿Ha escuchado algo? Hay gente que dice, yo escuché la voz audible de Dios, ¿sí o no, hermanos? Hay gente que ha dicho, yo estaba en mi cuarto dormido y de repente me desperté y miré una sombra que pasó. Yo he escuchado esos testimonios. ¿Qué ha mirado de Dios? Déjame decir una cosa. Vamos a decirlo en términos muy sencillos para que lo entienda. Si usted puede haber dicho, usted puede decir que fue al tercer cielo, que habló con Dios y que Dios lo llevó, después del cielo lo llevó al infierno y que anduvo allá en el infierno y que después volvió a ir al cielo, y usted puede hablar con Dios y todas las cosas. Déjeme decir una cosa, ese no es el punto, eso no es lo importante, sino lo importante fuera los frutos reales de un nuevo nacimiento en su vida después de ver tantas cosas, ¿sí o no, hermano? Porque una cosa sí yo he mirado, escúcheme. Yo nunca he mirado a Dios, jamás. No es de Dios, jamás. Es más, nunca he soñado. Yo voy a lo que voy, a dormir. ¿Cuántos dicen amén? No he soñado. Nunca he soñado algo espiritual de Dios, jamás. Jamás. He soñado, ni visto, ni oído, ni olido, nada de eso. Pero sí he mirado cosas. Sí he mirado cosas, sí he mirado personas que caen al suelo y después de un tiempo ya no siguen al Señor. Sí lo he mirado. Sí he mirado personas que están en los altares así, mira, pero sus vidas no está Dios. Eso sí lo he mirado. ¿Me sigue, iglesia? Eso sí lo he mirado. Sí he oído gente hablar en lenguas, Urrakanda, Saya, Maya, mira, hasta yo las hablo. Pero esa misma lengua, yo con mis ojos he mirado, que esa misma lengua, con esa misma lengua, hablan mentiras. Y dicen cosas obscenas. He oído personas que hablan en lenguas y después cuentan chistes groseros, de doble sentido. Eso sí lo he mirado. ¿Qué cosas, verdad, hermanos? Le voy a decir mi punto y mi decisión que yo tomé casi desde que me convertí. Todas esas cosas para mí son obsoletas. ¿Cuántos saben lo que significa obsoleto? Obsoletas. No son válidas, no las tomo en cuenta, no las necesito. Después de casi 30 años seguir al Señor y seguirlo, me doy cuenta que no las he ocupado jamás. Hasta aquí estoy, el Señor, yo creo y confío que Dios me llevará quizás otros 30 o 40 años más y el Señor me sostendrá. Porque hay una cosa que no cambia, hay una cosa que no varía. ¿Sabe qué es? Su palabra eterna. Su palabra eterna no cambia, es la misma. Y yo espero que porque uno ya estoy levantando algunos detractores, entiendan, comprendan eso. Esta gente demandaba señales, inciso H, ya termino casi, deme 2 minutos. Esta gente demandaba señales. El demandar señales es falta de carácter y es señal de ser simplemente religiosos. Algunas personas incluso creen que cuando desacreditamos ciertas manifestaciones espirituales de algunos movimientos carismáticos es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero eso no es así. Porque Jesús expresó cuál era una señal fidedigna. Vamos al verso 39, ahí mismo de Mateo 12, verso 39. Yo sé que ya guardaron la Biblia, pero denme unos minutos, hermano. Verso 39 dice, Él respondió y les dijo,
¿La generación qué, hermanos? Fíjese. Si ustedes dicen, yo quiero que Dios me dé señal. ¿Y por qué en mi iglesia no hay señales, pastor? Quizás podrá gente que tengan esa clase de demandas y digan, pero pastor, ¿por qué usted no da señales? ¿Y por qué aquí no hay señales? Eres un malo y eres un adúltero espiritual. Eso es lo que eres. Esas fueron las palabras de Cristo. Por la generación, las únicas generaciones que demandan semejantes cosas, es lo que dijo Jesús. Y no voy a cambiar ni a disminuir su significado, porque fueran palabras del Señor. Son malos adúlteros. Son una generación perversa. Pero señal, fíjese lo que le dijo Cristo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, o con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, se refería a él. Yo soy más que Jonás, dijera Jesús. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿A qué se refería Jesús? A dos cosas sencillas. Dos cosas sencillas. Su presencia y su palabra. Hermanos, cuando usted cree en Cristo, ¿no está su presencia en usted? No es natural las cosas espirituales que están en nosotros si no está el Espíritu Santo, que es la presencia de Cristo. Y su palabra, que la amamos, que la tenemos en nuestra vida constantemente, es la señal indudable que el Espíritu de Dios está en nosotros. No hay pierde en eso. Vuelve Jesús y les da, hermano, les vuelve a poner que la predicación es necesaria para el arrepentimiento. Dice en el verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. ¿A qué? A la predicación de Jonás. No las señales, no los milagros que los religiosos habían visto, porque su rencor a la verdad de Cristo los llevó a condenarse. Punto último, el verdadero carácter de Cristo en nosotros es pedir fe. En vez de que usted pida señales, pida fe. ¿Cuántos dicen amén? Señor, auméntame la fe para creerle al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Auméntame la fe para creer a la enseñanza, creer a la palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Para creer a lo que la Biblia dice. Auméntame la fe para creer eso. Auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor, para arrojarme con toda confianza hacia ti, hacia tu verdad. Auméntame la fe. No quiero ninguna señal, no quiero ninguna, no necesito ninguna. Estoy enfermo, pero no me des la señal de la sanidad como algo para decir que, ay, Dios está conmigo, Dios me ama. No. Dios te ama aunque estés enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama aunque tengas cáncer. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama aunque quedes paralítico. Dios te ama. Dios te ha amado, te amó desde antes de la fundación del mundo. Si dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, eso es amor eterno, ¿no, hermano? El Señor te ama. No tiene lo que la estás pide. Deja de pedirlo y mejor pide fe. Señor, auméntame la fe. Dice el capítulo 13, verso 1, dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando Él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. La próxima semana, si Dios mediante nos da vida, hermano, vamos a ver ya la conclusión, porque ya es el último sermón la próxima semana. Es el último sermón de esta serie del carácter de Cristo en nosotros. Es el último sermón. Y vamos a ver la conclusión final, que es, si a usted le parece duro hasta ese punto, vamos a entrar al punto en el cual hay gente que dice: no, es que Dios ama a todo el mundo
Y Dios y Cristo Jesús vino a salvar a todo el mundo. Hermano, si no quiere decepcionar su corazón, mejor póngalo en pausa. ¿Cuándo dicen amén? Póngalo en pausa. Porque Jesús manifestó algo que nos va a dejar helados y fríos, hermanos. De verdad se lo digo. Cuando uno estudia y uno ve a fondo la actitud de Cristo para con la gente que se había endurecido, hermano, uno dice, Señor, por eso te pido, dame fe. Dame fe para seguir creyendo en ti y seguir confiando en ti después de lo que tú hiciste. Porque fue lo que Jesús hizo, hermanos. Imagínense, y termino aquí, el carácter de Cristo se refleja en mí cuando no demando señal, sino pido fe. Pido fe en su palabra, pido vivir por fe y no porque lo vea, sino quiero tener fe. Pero imagínense, hermanos, que todos ustedes tienen una enfermedad terminal. Y yo tengo un antídoto, disculpe, tengo un antídoto aquí. Aquí lo tengo. Ustedes están enfermos, ya se van a morir todos, están desahuciados. Pero tengo aquí un antídoto. Estoy hablando ilustrativamente, ¿amén, hermanos? Aquí lo tengo. Pero ¿qué tal si todos saben que yo lo tengo? Pero que nada más le digo al hermano Andrés, hermano, aquí bajita la mano, ven, nada más te voy a dar a ti. Los demás no quiero que se salven. No quiero que sean sanados con este antídoto que tengo. Pregunto, ¿qué usted pensaría de mí? No me lo diga porque ya me va a poner triste, amén, hermanos. Pero pregunto, hermanos, ¿no eso causaría un shock en su idea hacia para conmigo? Que nada más le dijera, hermano, vente, nada más a ti te voy a dar de este. Pónganse a pensar. Por eso se necesita fe. ¿Y la fe que salva? La fe que salva nos ayuda a creer en un Cristo así, como la Biblia lo enseña, como Dios lo enseña, como Dios mandó a su Hijo. Como dice Marcos 10, en rescate por muchos. Por muchos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Oremos.